solo cierro lo que estaban hablando. Hay que, es tan importante volver a la vida y hacer lo que uno tiene que hacer, como cuidarse. Entonces hay que hacer las dos cosas, hacer lo que uno tiene que hacer, cuidándose y, bueno, no tener miedo. Hay que subir las defensas con la fortaleza interior sin miedo. El miedo quita los anticuerpos. El miedo baja las defensas y necesitamos aire, necesitamos sol, necesitamos estar en el mundo y hacer nuestra vida. Así que ya vamos a vivirlo con mucha alegría. ¿Cómo estás, Marta? Que no te vi. Bueno, chicas, si no, pueden no creerlo, pero la Parsha Noah, que es nuestra Parsha de esta semana, habla de nuestra situación de hoy, ¿no? Estamos adentro del arca. Estamos en un arca con el diluvio, con los vientos y la lluvia y lo que parece que el mundo se está destruyendo. Siempre llueve en la semana de Parshat Noah como para comprobar que esto es de verdad, que la Torá tiene su ciclo y que se repite todos los años, pero con novedades. No es lo mismo Parshat Noah de este año como el del año pasado. ¿Y qué significa que es un gran diluvio? Además de la lluvia física, el mundo se está sacudiendo. Y hay algo muy curioso en la Haftará de la Parsha de esta semana. La Haftará es lo que se lee después de leer la Torá, después de ya volver a enrollar la Torá y cubrirla y alguien se sienta con la Torá teniéndola. Otra persona lee la Haftará. La Haftará no está en la Torá, en los rollos, es el Naví o Ketuvim, o los profetas o las escrituras. Y siempre hay un párrafo, un capítulo que está relacionado con la Parsha de esta semana. Este Shabbat se lee una parte de un capítulo de Isaías, Yeshayahu, que es el capítulo 54. Solo 10 versículos se leen del 1 al 10. Y menciona en este capítulo de Yeshayahu dos cosas muy interesantes. La primera cosa es que Hashem dice: yo soy tu esposo. Nosotros somos la esposa de Hashem. Y Hashem dice: yo sé que los abandoné. Los dejé ahí tirados en el galut. Ustedes están en el exilio y están sufriendo. Pero que sepan, le rega katan azavtich. Yo los abandoné por un minutito. Hoy voy ese minutito. Es como dijo el rebe anterior de Lubavitch, dijo: un minutito, pero bien llenito con pekelach, con sufrimiento. Pero como dice el Midrash, ¿por qué en este pasuk nos dice que es solo un minuto? Sí, ya estamos casi 2000 años. Hashem nos está cargando, dice un minutito, más de rega katán, un minuto chiquitito. Que nadie puede decir que esto es un minuto chiquito. ¿Por qué él usa esa expresión? Porque cuando llegue Mashiach y termine el Galut, va a ser tan grandioso, tan maravilloso lo que vamos a vivenciar con el Mashiach, con la Geulah, la redención, que lo otro va a parecer que pasó un minutito. Tuvimos un minutico. No vamos a ni acordarnos de todos los sures. Tan grande, tan maravilloso, tan fabuloso va a ser cuando llegue el Mashiach. Entonces, bueno, ahí tenemos esta esperanza. Pero todo el capítulo habla de la destrucción, el diluvio,
cómo el mundo se fue todo, digamos, no fue solo una lluvia, fue todo como de abajo para arriba, arriba para abajo. Era agua hirviendo, no era una cosa de una lluvia que cayó 40 días, 40 noches nada más. Es decir, esta semana podemos entender que es bastante molesto vivir 40 días con lluvia sin parar, pero no era solo lluvia, era todo dándose vuelta y solo las personas que estaban en el arca podían salvarse, porque por más que sabían nadar, por más que lo que quieras, no podían sobrevivir porque era como una vuelta y vuelta con agua hirviendo. Entonces, bueno, ya entendemos que nadie sobrevivió, salvo el gigante Og Melech HaBashan, Og que se agarró del arca y podía, no sé si se acostó arriba o si todo su cuerpo era el costado del arca y encontró un lugar para apoyarse, y él sí se salvó. Pero fuera de él estaban las 8 personas que estaban adentro del arca, a Noah y su esposa Naama, sus 3 hijos, Shem, Ham y Efet, y sus esposas. Y Noah es descendiente de Shet. ¿Sí? Noah es descendiente del último hijo de Adán y Jabá. Adán y Jabá tuvieron primero a Caín y Hebel. Caín lo mata a Hebel. Y más adelante, cuando Adán tenía 130 años, ahí tiene al tercer hijo, Shet, y todo el resto del mundo sale de Shet, porque todos los descendientes de Noah, de Caín, se mueren en el diluvio, salvo quien, una persona que es la esposa de Noah, Naama. Naama viene de la palabra Naim. Naama, si conocen el nombre en hebreo, quiere decir placentera, que era, digamos, de los descendientes de Noah, la única que quedó. Entonces, estas 8 personas están también con los animales, que todos sabemos que Hashem le pide a Noah llevar un par, una pareja de cada especie y 7 de cada animal kasher. ¿Por qué 7? Porque tenía que hacer ofrendas. Entonces, había una pareja, como todos, y después tenía que hacer ofrendas con los demás. Lo que dice en el Haftará acerca de todo este diluvio y esta cuestión tan terrorífica, dice que las aguas de Noah van a terminar, digamos, de hacer como un pacto entre Hashem y Am Israel. Sabemos que cuando Noah sale del arca, de la Teva, Hashem hace un pacto con él y le dice, no va a haber más destrucción completa. Puede haber inundaciones, como conocemos aquí en Argentina, muchas inundaciones. Pueden haber desastres, pueden haber tsunamis, pero nunca se va a destruir el mundo entero como fue en el diluvio. ¿Y cuál es la señal de que no va a haber más diluvio? El arco iris. Pongan el arco iris en la punta de la pantalla, que quede ahí en la memoria, que vamos a volver al arco iris. Pero ahora vamos a escuchar el resto del versículo de qué nos dice Hashem a nosotros. Dice así: porque las montañas se van a mover, porque todo va a cambiar, pero pase lo que pase en el mundo, destrucción que haya, mi gesed, mi benevolencia, no se va a mover un ápice y
y mi pacto de las aguas de Noah nunca se va a anular. Acá tenemos en este versículo dos preguntas que las hace el Baal HaTanya, el autor del Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Leadi. También tiene otras obras aparte del Tanya. Uno de ellos se llama Torah Or. Torah Or es un libro que tiene explicaciones muy cortitas sobre la parsha de la semana. Y el Alter Rebbe ahí trae muchas cosas cabalísticas. Y acá él trae dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la conexión entre las aguas de Noah y el Galut, la diáspora, el exilio? Que un poco lo empezamos a responder antes, pero vamos a ampliar. La segunda pregunta es, ¿por qué el diluvio se llama las aguas de Noah? ¿Qué culpa tiene pobre Noah que el diluvio se llame por él? Él no trajo el diluvio, él es el tzadik que se salvó del diluvio. ¿Por qué acá Yeshayahu, el profeta Isaías, lo llama Mei Noah, las aguas de Noah? Entonces acá tenemos una interpretación hermosa e interesante. Dice el Alter Rebbe, las aguas de Noah no era un castigo, era una purificación. El mundo ahí se tenía que purificar. Que no solo se tenían que morir las personas malvadas, sino que la misma tierra, la atmósfera, todo tenía que pasar por un lava secarropas intensivo. Tenían que purificarse todo, porque era tanta la perversión, tanta lo pecaminoso de la gente, que ya la tierra se empapó en esa perversión, en esa impurificación, en esa maldad, en todo. Todo tenía que pasar por un ciclo del más fuerte, el agua hirviendo de lavarropas y secarropas. Esta purificación por ahí la podemos entender si hablamos de la mikve. Es interesante que la medida de una mikve para que sea kasher es de 40 medidas. Es una medida de la época del Talmud. Se llama CA. 40 CA es la medida mínima para una mikve, porque es la cantidad de agua que se necesita para envolver a una persona de medida promedio. La mikve purifica. En una mujer que menstrua es impura, ¿no? Impura, estamos hablando de una purificación espiritual, ¿sí? Todos entendemos, no estamos hablando de limpieza. Estamos hablando de puro en el sentido espiritual. Una mujer que menstrua es impura para su esposo hasta que va a la mikve. Ir a la mikve le cambia el estatus. Ella no es que hizo algo en la mikve que tuvo algún tipo de limpieza o alguna espera más, es decir, son un mínimo de 12 días que espera. Si ella está preparada, va a la mikve, si tarda más, bueno, todo es todo hay que saber bien las leyes, cómo es. Pero esta es la idea, la mujer va a la mikve y está permitida a su esposo. Otro ejemplo de mikve. Un converso. Si tomamos una persona que se quiere convertir al judaísmo, primero sabemos que uno lo trata de convencer de que no, que sea un buen goy, no hace falta que tenga todos los tzures que tenemos los Yehudim, y decimos, ¿para qué querés 613 mitzvot? Podés sacar la barata con 7.
No buscamos, no hacemos proselitismo. Cada uno que cumpla con su misión en la vida. Pero, sí, como sabemos, hay muchos no judíos que sienten que tienen algo interior que los llama, un imán, o sienten que tienen algo en su alma y necesitan y quieren ser judíos. A pesar de todas las dificultades, y tenemos muchísimos conversos realmente excelentes, increíbles, tzadikim. Tuvimos a Ruth, la abuela de David. En la historia judía hay muchos. Rabbi Akiva es hijo de conversos. Bueno, son almas que por algún motivo cayeron entre los demás pueblos y tienen que volver al pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa cuando un converso, cuál es el, digamos, todo el programa para convertirse? No es como hay muchas corrientes del judaísmo que simplifican todo y, ¿no? Como que, bueno, ya está, estudia esto unos meses y ya te convertimos. No, es un proceso largo donde la persona tiene que estudiar varios años y vivir varios años como judío. Y por ahí, en el último tiempo, antes de la conversión per se, está cumpliendo 612 mitzvot. No puede cumplir 613 porque un no judío no puede cumplir el Shabbat. Todos los demás mitzvot puede antes de convertirse. Mi marido conoció un muchacho que venía a la yeshiva y en Shabbat iba al Bet Knesset, iba al shul y hacía todo con todos. Todo, digamos, parecía un muchacho de yeshiva con barba, sombrero, todo, y estudiaba y hacía tefilá y comía con ellos y todo. Y un ratito antes que termine el Shabbat, decía, esperen, tengo que hacer Hilul Shabbat, tengo que profanar el Shabbat y prendí una luz. Porque un no judío tiene prohibido cumplir el Shabbat. Supongamos que al otro día es su conversión. Él prendió la luz en Shabbat porque tiene prohibido cumplirlo. Va al Beit Din, hacen todo el proceso que hay que hacer. Y el último paso es, tiene que sumergirse en la mikve. El momento que se sumerge, sale de la mikve, ahí es judío. 5 minutos antes, cuando todavía no fue la mikve, era un goy. Ahora fue la mikve lo purificó, le cambió, le entró la neshama. Es como un bebé que nace. Cuando el bebé nace, también sale del agua. Entonces, la mikve es como un nacimiento, tanto para la mujer que va a la mikve todos los meses, es una renovación mensual, y como para un converso, es como que este es el día que nació, porque ese día le entra la neshama, el alma judía. Quiere decir que la mikve tiene tiene el poder de cambiar a la persona, cambia rotundamente a la persona, purifica y cambia, hace nacer de nuevo. Esto es lo que pasó en el diluvio. Era un año, porque eran 40 días y 40 noches de lluvia, pero el arca seguía flotando sobre el agua. Y hasta que se pudo ver la puntita del Har Ararat, el monte Ararat, ahí por Irak, y que el arca tenía donde estacionar, donde bajar, donde puedan abarcar, donde la gente podía desembarcar, era después de un año. Tardó todo el proceso un año hasta que haya terminado toda esa purificación. Uno dice, wow, digamos, entendemos de aquí que no era un castigo meramente, porque
Hashem, el dueño del mundo, podía buscar otra manera no tan original de deshacerse de la gente tan malvada. Eligió esta forma como para purificar al mundo. Todo el universo tenía que pasar por una purificación, un cambio, un nuevo estatus. Y eso es lo que simboliza el arco iris. Antes del diluvio no existía el arco iris, no solo porque Dios no había hecho el pacto con Noé. El motivo que no había arco iris era porque el aire no estaba puro. El aire estaba denso. El aire tenía todos los pecados y la idolatría. Toda la atmósfera estaba llena de esa cosa tan pecaminosa. Entonces estaba como burdo, como grosso, como una cosa que faltaba refinamiento. ¿Qué es el arco iris? Es cuando el aire permite que trasluzca la luz del sol, que tiene los 7 colores, etcétera. Bueno, no les voy a dar una clase de ciencia, pero se entiende que se necesita aire de un tipo como para que aparezca el arco iris. Y de eso se trata. Y entonces, ¿por qué se llama aguas de Noaj? Porque Noaj, al ser el único hombre que con su familia no se influenciaron, no se dejaron influenciar por todos los demás habitantes de la tierra, él logró que haya una purificación. Porque solo hacer el diluvio y que no haya ninguna persona, ningún ser humano sobre la tierra para seguir con la vida que empezó con Adán, no iba a funcionar. Tenía que haber alguien responsable de esta purificación. Y en realidad la palabra Teivá, que es arca, muchas veces lo vimos en otros años, que la palabra Teivá significa también palabra. En hebreo se dice milá o teivá. Las dos palabras significan palabra. Entonces, cuando dice el Baal Shem Tov que cuando Hashem le dijo a Noaj, entra a la teivá, le estaba diciendo, entra al mundo de palabras de Torah y Tefilá. ¿Qué hizo Noaj durante todo el tiempo que estuvo en la teivá? En el arca, durante todo un año, tenía que darles de comer a los animales, que era bastante trabajo. Pero en todo el resto de su tiempo estaba estudiando Torah y hablando con Hashem para pedir misericordia y que se termine todo esto. Ahora Noah, durante todo este año, podía sentir cuándo va a terminar esto, cuándo vamos a salir de este camarote. Y se sabe que incluso en un momento el león que Noah llegó tarde con su comida y lo hirió fuerte y salió sangrando de la teba. Es decir, no tuvo un año fácil. Fue un año de mucho trabajo y también podía haber sido un año de total ansiedad y de incertidumbre y de pensar cuándo vamos a salir de acá o acaso vamos a salir de acá. Es decir, ¿qué indicación tenían de que las aguas iban a bajar? Los primeros 40 días era tormenta, que el arca corría de acá para allá, era como estar en una tempestad y habrá sido terrorífico. Y después, una vez que se calmaron las aguas, todo el mundo era agua. No había dónde ir, no había cómo bajar, cómo salir de ahí. Imagínense que no eran los barcos de un crucero. Era una cosa que él mismo construyó, que era una cosa de madera permeada, que tuvo que permear con alcatrán, que no tenía un rico olor, que estaban ahí adentro, por ahí
hoy nosotros entendemos mejor que nunca esta para allá y esta historia del diluvio y de todo lo que tuvieron que vivir, que seguramente era mucho peor que lo que nosotros estamos vivenciando ahora. Pero como que tenemos más parámetros como para entender que no fue nada fácil. Y de todos modos, quedaron firmes, quedaron creyentes, quedaron sabiendo que si Hashem les dijo que entren a esta teba, bueno, su pasatiempo, su forma de mantenerse tranquilos y confiados era estudiando y haciendo tefilá, que es lo que hacen ustedes, que van a las clases, que toman clases de Torah, y esto es lo que nos mantiene a flote. En el caso del diluvio era literalmente a flote, y nosotros, por supuesto, espiritualmente, emocionalmente, anímicamente, nos mantenemos a flote escuchando las palabras de Torah que nos aseguran que este es el último paso antes de la llegada del Mashiach. Es más que obvio que el mundo se está purificando. Es como que se nos sacó todo lo que estábamos acostumbrados, nuestras rutinas, nuestro trabajo, nuestro estudio. Es decir, como que tuvimos que dar vuelta a todo, transformarnos y transformar nuestros días y nuestras ocupaciones, y con mucha creatividad buscar estar bien y estar encaminados y, bueno, pasarla. Y por eso me encantó lo que decían al principio de la clase, que realmente tenemos que seguir la vida, seguir estando haciendo lo que tenemos que hacer, vivir la vida y tener cuidado, cuidarnos, pero seguir. Esto es, digamos, es un mensaje fuertísimo para todos nosotras, como para realmente, bueno, agarrarnos del timón del barco y decir, esto tiene un principio y tiene un fin. Hashem, como le dijo a Noah, entra con tu familia al arca, también le dijo, salí del arca. Él tuvo que esperar la orden divina que Hashem le diga, baja, salí, ahora ya pueden salir. Y la idea cuando salieron del arca es venir a un mundo purificado y ahí empezar todo de nuevo. Es curioso, también es interesante, que cuando terminó el Mabul, que la palabra Mabul es más que diluvio, viene de Bilbul. ¿Conocen la palabra en hebreo Bilbul? Levalbel et akol es como una mezcolanza, un dar vuelta a todo, un mundo dado vuelta. Entonces, cuando termina el Mabul, el mundo está dado vuelta, incluso las estaciones. Era como que en ese año no había día, noche, meses. Sí, el año pasó un año de tiempo, pero es como que estaba todo con un disturbio general, hasta el punto que todos los minerales, los árboles, envejecieron como si fueran millones de años. Es decir, la fuerza de esas aguas, de esas tormentas, de esa cosa que se abrió la tierra. Sabemos que hay agua debajo de la tierra. Se abrió la tierra y salieron las aguas de abajo, la lluvia de arriba. Era toda una cosa muy violenta, y esto hizo que todo se envejezca, como la parte de la purificación. Imagínense, si lavamos un vestido de seda en el ciclo
más fuerte de lavarropa con agua hirviendo. Pobre vestido. No queda un vestido. No sé si queda algo de la tela de la seda. Acá pasó esto. Y es una de las respuestas que da el Rebbe a las personas que dicen que el mundo, que creen en la teoría de evolución, que es solo una teoría y no tiene ninguna base científica. Es una teoría donde extrapolaron y una de las cosas que usan es esto, ¿no? Los minerales, hay formas de testear y saber cuántos años tienen y sale billones, millones y billones de años. O los árboles, los aros de los árboles, también todo envejeció, todo quedó como si fuese que tiene millones de años, pero por supuesto, como sabemos, la Torá nos cuenta que el mundo no tiene un día más que 5.781 años. Y esta parsha es interesante porque empieza con algo que nos parece re triste, que fue el diluvio y donde se destruye el mundo. Y termina alegre, termina con Abraham Avinu. Y ¿por qué está todo en la misma parsha? Porque, como dijimos, la historia de Noah es las aguas de Noah vinieron al mundo para purificar y para preparar el terreno para Abraham. Abraham vino. Abraham es nuestro padre, es nuestro patriarca. Es la base de lo que somos hoy, de Am Israel, es el primer padre, es el primer patriarca. ¿Y por qué Abraham se convierte en patriarca del pueblo elegido por Hashem? Porque la destrucción de la época de Noah tenía que ver con el hecho de que eran todos idólatras, eran todos paganos. Y al no tener un solo Dios, un Dios en que se basaba la vida, entonces ya empezaron a robar uno del otro, a matar, ¿sí? Como que no había un boss, no había un dueño del mundo y ya cada uno hacía lo que le cantaba las ganas. Y luego de Noah, siguen las generaciones y vuelve la idolatría. ¿Con quién? Con Nimrod. Nimrod, el poderoso rey, que se declara Dios y que tiene un montón de dioses y estatuas, ídolos. Y el mundo se está volviendo nuevamente pagano. Hasta que viene Abraham. Y Abraham, conocemos la historia de cómo Abraham, es decir, podemos pensar cuando la Torá nos introduce, nos presenta a Abraham, podemos pensar que Abraham es algo como Moshe, que con la grandeza de Abraham seguro que tiene un padre como Abraham, que era una de las 4 personas sobre quien se dice en el Talmud que no se tenía que morir. 4 personas que no merecían la muerte, que podían en verdad vivir para siempre porque no tenían un pecado y eran tzadikim tan grandes. Pero Abraham no era un hijo de Abraham, era hijo de Terach. ¿Y quién era Terach? El super idólatra. No solo era idólatra, vendía ídolos. Y es conocida la historia que cuenta el Midrash de cómo Abraham se quedó a cargo del negocio del padre un día, que tuvieron que ir todos al mercado, se fueron todos, y Abraham se queda solo, entra una señora y le dice, necesito una bendición, trae toda una comida para el ídolo más grande, y Abraham le dice, pero ¿para qué traes eso? Y ella dice, porque yo estoy enferma, necesito una bendición y este ídolo me va a ayudar, es el más grande, el más importante. Viene Abraham, dice, no, el otro es más grande, es más importante. Entonces cuando la señora se va, él
rompe todos los ídolos con un hacha. Y cuando vuelve el padre y está que quería estrujarlo al hijo, ¿y qué pasó acá? Le dice, no, lo que pasó es que vino una señora con una comida y se le dio a este ídolo, pero el otro decía, no, yo soy el más grande, me lo tiene que mandar a mí. Y se empezaron a pelear y empezó a desatarse una pelea, una guerra acá dentro del negocio y se mataron entre ellos. Y el padre le dice, pero ¿vos crees que yo estoy loco? Vos me venís con ese cuento de Bobe. ¿Qué es ese Bobe? Me dice, no, 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 las estatuas no se pueden mover, ni pueden hablar, ni pueden comer, ni pueden... ¿Y cómo me estás diciendo que se rompieron uno al otro? Dice, y papá, estas estatuas que no pueden ni moverse, ni, pueden, ni saben hablar, ni caminar, ni nada, ¿cómo decir que son Dios? Y Abraham terminó llevando al padre al camino de Teshuvah, aunque el padre primero lo llevó a lo de Nimrod, el padre lo entregó para que lo maten. Y ahí fue la historia del paraíso, de que lo puso en el horno de fuego y el horno se convirtió en un paraíso. Y Abraham caminaba ahí nomás entre árboles y bueno, sobrevivió. Entonces, Abraham, digamos, todo esto no lo cuenta la Torá adentro. No vamos a encontrar ninguna de estas historias en la historia de la Torá. Nos presenta a Abraham y el Midrash nos cuenta todo esto. ¿Y qué está pasando acá? Abraham es como que vuelve a socorrer, vuelve a purificar el mundo, quitando la idolatría, digamos. Abraham empieza a acercar a la gente a la fe en Hashem. Abraham y Sarai, que primero se llaman Abraham y Sarai, ellos son los que empiezan a decir a la gente que hay un Dios, etcétera, etcétera. Abraham mismo había descubierto a Dios, unos dicen a los 3 años. Hay una película muy linda que se llama Un pequeño niño que se llama Abraham, que cuenta toda esa historia, otros dicen a los 48 años, pero lo importante es que él fue llevando a las personas uno a uno, así empezó a acercarlos a la fe en un solo Dios y hasta que el padre de él también se alejó de los ídolos, se alejó de Nimrod y pudieron empezar una nueva vida. Y Hashem lo elige, por eso Hashem lo elige como el padre de Am Israel. Entonces, tenemos en la misma parsha a Noach y a Abraham. Tenemos el comienzo de la parsha que nos cuenta cómo Hashem purificó el mundo. Y tenemos al final de la parsha la continuación de la historia. Hubo una purificación, pero tienen que haber quienes lo propaguen, quienes lo siguen. Y esto fue Abraham. Y nosotros somos todos hijos de Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Y estamos en este momento, en este proceso de la nueva purificación del mundo. Y nosotros como Benei Israel y Benei Abraham, los hijos de Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel y Lea, tenemos digamos, la misión, la encomendación de Hashem de seguir este trabajo de Abraham, de ser una luz para las naciones, de seguir enseñando, estudiando y enseñando a Yehudim a hacer las mitzvot que ellos tienen que hacer, a los no Yehudim a ser buenas personas y cumplir sus 7 leyes, y son las leyes de los hijos de Noah, que el pacto era, el arco iris es la señal de que algo anda mal, hay que hacer teshuvah, y en ese mismo pacto Hashem les entregó las 7 leyes. Después cuando
dio la Torá nuevamente, les dio a todas las naciones del mundo las 7 leyes de los hijos de Noah. Entonces, bueno, esta es la parshá que nos fortalece en el hecho de que esta es una purificación y por más que cada vez hay más incertidumbre porque, bueno, antes era que si tenías anticuerpos no te volves a enfermar, ahora no, que hay gente que ya lo tuvo 2 veces. Bueno, estamos escuchando tanta historia y tantos cambios y cada vez otra cosa y escuchamos de fulano y mengano y cosas tristes. Bueno, hay que decir, esto es Hashem purificando y vamos a mantenernos firmes, fuertes, vamos a salir a flote, vamos a salir de este barco, algún día va a parar el diluvio y que sea muy pronto y nos aseguro que va a ser más rápido en cuanto nosotros podamos demostrar que somos hijos de Abraham y que seguimos su camino y que queremos que todos conozcan lo que yo estudio, lo que yo aprendo de Torah, lo comparto con las demás personas. Así que venga Mashiach, que este Shabbat sea el diluvio de lluvia, de cosas buenas, de bendiciones. Luli, ¿querés darle a la gente el micrófono? Así, bueno, si nos quieren contar, gracias. Si nos quieren contar cada una que quiera, digamos, qué hizo o qué piensa que puede hacer como para realmente ser como Abraham y quitarnos de encima este diluvio, que ya se termine de purificar el mundo, que estemos todos sanos, alguna cosa que les parece que se puede llegar a hacer o algo que ya hayan hecho, todo suyo. Ustedes son las morotas ahora. Habla Silvia, ¿eh? Bueno, sí, hermoso. Lluvia de bendiciones para todos. Y bueno, sí, es decir, para mí todo este tiempo, creo que ya lo dije y lo vengo repitiendo, que en cada shiur que voy escuchando, que voy aprendiendo y que voy confirmando cosas que están dentro de mí, que vengo haciendo, pero así se potencian, ¿no es cierto? Y uno tiene más fuerza, justamente. Y bueno, yo entre todas las cosas que vengo haciendo y que puedo transmitir, es que estoy convencida entre las cosas que es la alimentación. Te acordás, Externa, que una vez hablamos de lo que es la alimentación, más allá de lo que es el kasher, pero también esa alimentación como la estableció y la establece Maimónides, esa alimentación que cura el alma, que sana el cuerpo, y que eso nos da mucha protección y capacidad de visión, de purificación, ¿no es cierto? Así, es decir, para mí es muy importante es eso, ¿no? Aprender a consumir verdaderamente los elementos de la naturaleza, de la tierra, que Hashem nos dio, y que eso nos va a ayudar muchísimo en este camino. Exacto. Y aparte de ser sana la comida, tenemos también el kashrut y las brajot. Cuando uno come comida kasher, esto también nos fortalece el cuerpo, el alma y el cuerpo. Es decir, es la dieta del alma, la comida kasher. Es decir, lo que vos estás hablando, lo que recomienda Maimónides, es todo kasher, porque son, digamos, los granos, más los granos, más las verduras, etcétera, los productos de la tierra. Y también cuando uno dice una brajá antes de comer y después, la brajá antes de comer es pedirle permiso a Hashem, es reconocer que esta tierra y todo lo que hay en ella es de Hashem. Y Hashem me está prestando, me está otorgando permiso de usar, de disfrutar de lo que Él nos dio.
Entonces es el pedido de permiso antes de comer y cuando terminamos de comer, no ser desagradecidos. Comemos, nos llenamos, ahora es momento de agradecer, es como que alguien me invita a cenar en su casa y me voy, chao, hasta la próxima, invítame otra vez y no digo ni un gracias, es una mala educación que nadie se va a atrever a hacer. Entonces cuando estamos comiendo y sabemos que esta comida viene de Hashem, Él nos provee de nuestras necesidades, ahí es el momento de agradecer cuando terminamos de comer. Así que ese es el todo complemento. eso nos fortalece. Claro, yo, Gracias. perdón, voy a agregar esto, cuando yo dije más allá del kasher, bueno, es que esta comida, yo me refiero al kashrut, por supuesto, de ciertos elementos, porque el kashrut se ha convertido en los supermercados con la tarjetita, que esto sí se puede, no se puede, es decir, que de cualquier manera son cosas envasadas y que están preparadas, ¿no? Yo me refiero a lo que es también kashrut con elementos que realmente son orgánicos, ¿no es cierto? Que son cuidados, que uno compra cosas que son también cuidadas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Sí. Que para mí eso es kashrut, para mí todas esas cosas es kasher. Yo personalmente que no como carne, no como animales, pero sí todas las cosas que como son cosas, digamos, orgánicas e integrales, ¿no es cierto? Que son cuidadas, a eso me refiero, y todo eso es kasher. Seguro, seguro. Como los Gracias. aceites. Terna, Sí, Nani. es verdad A que, Francisca, pensé que era Nani, perdón. sí, es verdad que cuando 3 días seguidos se lee la Torah, el cuarto llueve. No escuché eso. Sí, y ahora se leyó sábado, domingo y lunes. Siempre llueve en la Parsha de Noah. Siempre. Bueno, sábado, No domingo y llueve en lunes. la semana, llueve en Shabbat. Esta vez está Bueno, lloviendo toda la semana. Es porque no, pero leemos sobre el martes diluvio. llovió, ayer no. ¿Cómo? Será casualidad. Sábado, domingo y lunes se leyó la Torah, martes llovió. Claro, puede Hay que ser. anotar. Es porque es Hazaká, claro, 3 días seguidos. Posiblemente, pero esto de Parshat Noach nunca falla. O No, como no, llueve en la pero semana o llueve en Shabbat, que se lee la Torah. Esta vez está lloviendo toda la semana, así que... no, pero Shabbat va a estar lindo. ¿Verdad, Domingo va a llover. Silvia? Saludos. Bueno, ojalá Shabbat esté lindo, que podamos salir a tomar un poco de sol y aire, Shabbat y domingo, y que, bueno, tengamos mucha salud, mucha alegría. Y la semana que viene estamos con Lech Lejá, viviendo toda la semana con Abraham. Así que vamos todavía para la Parsha Lech Lejá la semana que viene.